17 de agosto se realizó el banderazo que convocó nuevamente a un amplio espectro de la derecha, pero que se une fundamentalmente por dos cosas: su oposición al gobierno y en defensa de la gran propiedad privada, como fue el origen de estos banderazos en apoyo a Vicentín. Esto es lo que une de alguna manera a los liberales del estilo de Esper, de Milei, con referentes de Juntos por el Cambio. Nunca faltan en este tipo de protestas que se expresen los valores de esta derecha, ¿no? Hablar de la ideología de género, porque están en contra de los derechos de las mujeres y las disidencias, hablar de su odio al comunismo, porque ellos se referencian como defensores a ultranza de la gran propiedad privada, hasta llevaron carteles que decían "ni un policía menos", porque piden mano dura contra los pobres y quieren darle más poder a las fuerzas que matan y desaparecen a los pibes. Y algunos manifestantes también tomaron el reclamo contra la reforma judicial que impulsa el gobierno, pero creo yo que más como excusa para hablar de la corrupción ajena y esquivar la propia. A estas voces se le suman siempre el tinte de algunas cosas un poco más voces bizarras, podríamos decir, que hablan del nuevo orden mundial o que niegan directamente la existencia de una pandemia. Hay que decir igualmente que es más grande la repercusión mediática que han tenido estas movilizaciones que su verdadera capacidad de movilización, que por supuesto igualmente todo esto colabora a formar una opinión pública de un lado y del otro de la grieta. Pero si nos corremos un poco de los relatos y los discursos, aparecen más los poderes reales que están detrás de estas protestas de la derecha y cuáles son las consecuencias para millones de personas, especialmente para los trabajadores. ¿Qué pasa cuando se permite que esta derecha gane fuerza, que le dé más empuje a partir de estas movilizaciones? Porque ya vamos por el tercer banderazo y en todo este tiempo esos banderazos se fueron retroalimentando con distintas decisiones que fue tomando el gobierno, porque se cedió con Vicentín, se cedió con el impuesto a las grandes fortunas y hasta en el Senado se cedió al lobby del Grupo Clarín, por ejemplo, para que los incluyan en la moratoria para tener beneficios impositivos, cuando es una de las empresas que más facturó con las telecomunicaciones, está ligada al Grupo Clarín. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias cuando esta derecha va ganando protagonismo y empuje? No son discursivas, son materiales, muy materiales. De hecho, ya venimos viendo qué pasa cuando se empoderan las fuerzas represivas y cuando hay ministros como Sergio Berni al frente de esas fuerzas. Bueno, lo que ocurre es que tiene más poder la bonaerense, que termina en los casos de desaparición forzada, como el caso de Facundo Astudillo Castro. Las consecuencias de ese empoderamiento de las fuerzas represivas son las 92 personas que mataron fuerzas policiales desde que empezó la cuarentena. Y esto pasa cuando se cede a esos discursos punitivistas, también que piden mano dura, que hablan de la inseguridad. Y no por nada Berni es el que tiene 42 de esas muertes en la provincia de Buenos Aires. Pero quería compartirles dos ejemplos que son las que empoderan a los grandes empresarios sobre todo. El primero es lo que está pasando en la provincia de Jujuy, pero particularmente en Ledesma. Hasta junio, Jujuy no tenía ni un fallecido, prácticamente ningún caso y 0 fallecidos. Los banderazos de la derecha, recordemos que empezaron el 20 de junio por Vicentín. Hoy la provincia de Jujuy supera ya los 5.300 casos y 117 fallecidos. En menos de 2 meses se llegó a esta cifra. Y el foco está en el departamento de Ledesma, que es donde está ubicado este complejo, este monopolio de la familia Blaquier, una de las familias más ricas del país y que tiene el récord de obreros fallecidos en una empresa. Ya son 12 los obreros fallecidos y los contagios ya se acercan a los 400. Estos testimonios que van a escuchar ahora los compartíamos en Alerta Spoiler, el programa de la izquierda multimedia, el 11 de agosto. Escuchémoslos. Ojalá puedan entrar en razón. Se nos están muriendo la gente, se nos están muriendo los familiares y cuesta mucho escuchar de algunos conocidos, amigos que se están yendo. No sé cuánto más compañeros vamos a perder para que ellos piensen en nosotros. No somos un número más. No consideramos que eso sea protocolo, ¿no? Que esté faltando alcohol, que en algunos lugares difícilmente aparezcan vasos descartables,
los barbijos, te buscan un pero, que si te doy barbijo lavable, que si el barbijo lo tenés que usar un poco más, que el barbijo, o sea, por un pedazo de trapo. ¿Cómo quieren el edema que no nos contagió? Mira cómo están los changos de higiene de campo. El trailer llega hasta el desierto número 1 y de ahí lo transportan, mira, ve, en carro de transporte, todo amontonado, mira, ve. Y si te sentiste mal, no le importa a ellos. Acá es siga, siga y listo. Una lástima que solo digan y recuerden a las personas con un minuto de silencio. Para ellos, eso es lo que valemos. Ya llevamos 9 muertos en la fábrica. Esto realmente es doloroso y preocupante. La situación se agrava aún más sabiendo que el sistema de salud está totalmente colapsado y nuestros compañeros no están pudiendo ser atendidos en los hospitales y se están muriendo en sus domicilios. Nos cuesta mucho porque sabemos la realidad, sabemos cómo mienten en la TV, en la radio, en todos lados. Estamos a la deriva, estamos solos. Así es como trata esta empresa de la familia Blaquier a las y los trabajadores. El gobernador de Jujuy, de Juntos por el Cambio, Morales, ni siquiera se anima a nombrar a la familia Blaquier y a la fábrica Ledesma y oculta directamente lo que está pasando en esta fábrica. Estas son las consecuencias de que la derecha avance y que se le dé más protagonismo. Es que se realice un crimen social como el que estamos viendo en Ledesma, donde los trabajadores pagan con su vida las ganancias de Ledesma. Este desprecio por los trabajadores ya sabemos que es parte del ADN de estos grandes empresarios, pero su impunidad es parte de toda una cadena de responsabilidades políticas que colaboran a esta impunidad. Y quería destacar algo en este sentido, que es que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que está Basterra al frente de todos, al frente de este ministerio, es quien elaboró junto a las cámaras empresariales un protocolo para todo el sector. Por ejemplo, firmó este protocolo con la COPAL, que es la cámara empresaria de la que es parte Ledesma. ¿Saben cuál es el fundamento del protocolo y cómo arranca? Que ya es toda una declaración de las prioridades. Empieza diciendo brindar mayores garantías para la continuidad de la producción. Este debe ser el único punto de todo el protocolo que cumple la empresa Ledesma, garantizar la producción. Es sus ganancias por encima de la vida de todo un departamento de la provincia de Jujuy y las vidas obreras. Pero por eso resulta tan impotente la respuesta del gobierno nacional a las protestas de la derecha, porque para cuestionarlos se focalizaron en un argumento sanitario, diciendo que la marcha fue irresponsable porque podría provocar contagios, el colapso del sistema de salud. Pero, ¿ustedes vieron al gobierno nacional tomar alguna medida con las grandes empresas que no están cumpliendo los protocolos y mandan a los trabajadores todos los días a trabajar sin protección? ¿Cómo entra esta realidad en las conferencias de prensa del Poder Ejecutivo que hace el presidente con los gobernadores de las distintas provincias? ¿Cómo entra? Porque hablar de la responsabilidad individual o apelar a la responsabilidad de la sociedad mientras las empresas actúan con esta impunidad y nadie hace nada del gobierno es ponerle cemento y cal a una pandemia que es de clase, que es que los ricos se contagian bailando y los pobres se contagian trabajando. Esa es la realidad de esta pandemia. Por eso, darle fuerza a la derecha es darle impunidad a estos grandes empresarios que se hacen eco de los banderazos. Ellos se hacen eco de los banderazos. Y si no, miremos el segundo ejemplo que les quería traer hoy, ¿qué pasa cuando se empodera a la derecha? Ayer terminó el paro de 24 horas de ATILRA, de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, por un reclamo salarial. Un sector que siguió trabajando durante toda la cuarentena, que aumentó precios, que siguió facturando. Bueno, por el paro se produjo un excedente del almacenamiento de la leche. ¿El gremio qué hizo? El gremio le propuso a las cámaras empresarias del sector que ellos estaban dispuestos a distribuir la leche si eso iba a los hogares de los niños, se iba a los sectores más vulnerables de la sociedad que hoy están pasando hambre. ¿Cómo le respondió la empresa? Miremos esta foto, que es como respondió la empresa, que es tirando la leche en las rutas, en los campos. Esta fue la respuesta de estos miserables. Y es parte de lo que quieren mostrar de su poder, ¿no? Bueno, además dijeron que el reclamo de los trabajadores era algo irracional en la pandemia. Ellos hablan de irracionalidad cuando tiran la leche, cuando hay 60% de chicos que están pasando hambre en la Argentina.
Esta es la realidad. Por eso, detrás de los banderazos están ellos, está este poder oscuro, miserable que estamos viendo. Y no hay lugar para los tibios y no se puede seguir regalando la calle. A la derecha o se la deja avanzar o se la enfrenta. Se tenía que decir.